espíritu fe. Haz lo que quieras hacer. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 15, del versículo 19, y vamos a leer el 22, solamente hasta ahí. De ahí en adelante nos vamos viendo a medida que vamos interpretando o dando la enseñanza. Amén. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandero en su mano. Y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Amén. Vemos, ¿verdad? Hablando un poco la historia del pueblo de Israel, que Dios mostró al pueblo de Israel su poder. Dios manifestó su poder a través de cada enseñanza que Dios, a través, valga la redundancia, del pueblo de Egipto, del faraón y todo su equipo de trabajo. Dios manifestó su poder. Podemos ver el cumplimiento de la salida, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que su pueblo, ¿verdad?, iba a padecer 400 años de esclavitud en Egipto. Eso fue una profecía o una promesa, ¿verdad?, que Dios le hizo a Israel, a Abraham, pero que más adelante él iba a sacar su pueblo y lo iba a traer a la tierra de Canaán, que es la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Podemos ver que el pueblo de Dios, ¿verdad?, fue sacado con mano poderosa, dice la Biblia, con mano poderosa. Si pudimos ver en las anteriores enseñanzas, pudimos analizar lo que es todas las, se pudiese decir, toda la grandeza que Dios mostró. No tanto que Dios le quiso mostrar a Faraón el poder de Dios, sino que Dios usó a Faraón para mostrarle a Israel su poder y darle a entender y enseñar al pueblo de Israel toda la confianza y toda la fe que tenían que tener en Dios. Yo pude analizar, ¿verdad?, a través de esta lectura que podemos tener, esta pequeña lectura, ¿verdad?, que el primer milagro de bendición, aparte de los que hizo antes, sino de provisión que Dios le dio a Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, lo primero que hizo Dios fue probar a Israel para ver la confianza, ¿verdad?, para ver la confianza que Dios tuvo, la confianza que tuvieron los israelitas en Dios. ¿Qué tanto confiaba el pueblo de Israel en Dios? Si nos damos cuenta en las lecturas anteriores, cuando Israel salió de Egipto, Dios le dio instrucciones de que llevaran la masa sin levadura, que se prepararan con comida. Todo eso se les acabó en el camino. Y dice que anduvieron por 3 días
¿verdad? Y llegaron, ¿verdad? En el camino les dio sed y no tenían dónde tomar, porque cuando ellos caminaron, venían caminando, Dios en la lectura dice que ellos caminaron alrededor de los filisteos, pero que Dios le hizo desviar su camino para que ellos no le diera miedo de la guerra, ya que el pueblo de Israel más adelante se tuvo que enfrentar a los filisteos muchas veces. Pero Dios, para que el pueblo, como estaba nuevo creyente, por decir algo, él quería evitarles que ellos dudaran o tuvieran miedo de lo que pudiese pasar en la guerra, ya, porque ellos se tenían que preparar primero, ¿verdad? Dios tenía que tocar su vida, transformarlo, prepararlo, ¿verdad? Para que tuvieran la plena confianza de lo que iba a venir más adelante, ¿ya? Entonces podemos ver, ¿verdad? Este primer milagro de Dios de convertir el agua amarga, ¿verdad? Porque no fue fácil para el pueblo de Israel tener sed y que llegara a donde había un agua, un pozo de agua, y cuando prueban el agua no es tomable, no se puede tomar. Pero Dios, ¿verdad? Le habló a Moisés y tocó, ¿verdad? El agua con el árbol que vio, y el agua se convirtió en agua tomable. Así el pueblo de Israel pudo tomar agua. Algo que pude analizar e investigar un poco es que el cuerpo del ser humano puede soportar máximo hasta 3 días sin tomar agua. O sea que Dios, ¿verdad?, llevó al límite la fe del israelita para, ¿verdad?, ver su poder. Esto nos quiere dar a entender o nos puede ayudar, hermanos, en este tiempo, que Dios maneja el tiempo perfecto. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Y creemos que Dios nos ha abandonado. Así como el pueblo de Israel muchas veces murmuraba. Cada vez cuando más adelante, si tenía hambre, entonces murmuraban. Pero Dios estaba en el tiempo preciso para darle su provisión. En este tiempo que estamos viviendo una vez más difícil en Venezuela, en cuanto a las situaciones que estamos viviendo, podemos creer, debemos creer a las promesas que Dios nos ha brindado en este tiempo. Dios, ¿verdad? Podemos entender en esta lectura que Dios es un Dios sustentador. Nosotros en esta lectura podemos entender que tenemos que tener dependencia de Dios. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para que aprendiera lo que es la dependencia absoluta de Dios. Nosotros tenemos que aprender a depender primeramente de Dios. No depender de los tiempos que estamos viviendo, porque los tiempos, la Biblia dice que todo el futuro de la vida no va a ser tiempo bueno, sino van a ser tiempos difíciles. Y más porque la venida de Dios está cerca. Tenemos que entender que nosotros estamos confiados y estamos con plena certeza que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Que aunque el mundo se esté destruyendo, acabando, la gente está desesperada, nosotros tenemos que tener la plena confianza de que nosotros clamamos a Dios y Él nos escuchará y nos va a proveer. Nuestra hermana Eliana quiere agregar algo. Amén. Oye, me gozo con esta enseñanza. Quería agregar que hay creyentes que vienen al Señor como, a ver, ¿cómo lo digo? Como un genio de la lámpara. ¿En qué sentido? De que Dios tiene que darme todo lo que yo quiero. Entonces, en el momento que Dios prueba el corazón,
Entonces en ese momento murmuran o se desestabilizan emocionalmente porque Dios me hizo esto, porque me pasó esto. Y eso yo creo que es una de las cosas que Dios, cuando nosotros llegamos al camino, quiere madurar en nosotros. Porque dice la palabra que Él creó el día bueno y el día malo. Y en ambas Él está. Él dice, hay días buenos, hay días malos. Eso está en Eclesiastés. Y hay una parte que dice que, o sea, yo analizando acá lo que tú decías, Michael, que sobre la dependencia de Dios, y Dios los estaba preparando, porque Dios los iba a meter ahora en prueba. Primero vieron la gloria de Dios, ahora iban a estar en medio de la prueba. Y veo acá que en el 24 dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Y yo digo, oye, pero ¿cómo van a murmurar si estaban viendo la gloria de Dios? Y que además Moisés, como un hombre de Dios, siempre buscaba las soluciones cuando ellos tenían problemas difíciles, problemas graves. Pero a veces el corazón de uno se coloca de esa manera, a veces nos ponemos de esa manera. Y queremos que Dios haga conforme a nuestra voluntad. Y entonces en el momento que Dios nos prueba, nos ponemos a renegar o nos ponemos a decir, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me trajiste acá? Entonces, si esto hubiese sido así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y qué tremendo, me gozo con este estudio porque a veces es necesario que probemos las aguas amargas para que podamos ver la gloria de Dios. Amén, Gabriel. Amén. Y aquí, pobre Moisés, mano. Pobre Moisés, porque siempre como que cargaban contra él, pues. Y también tengo entendido, o sea, el entendimiento que podemos ver en los que hemos venido estudiando, que el pueblo de Israel, o sea, no iba y cargaba contra Jehová directamente, sino que siempre era contra alguien. En este caso dice la palabra aquí que cargaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés. Y una de las partes muy importantes que mencionaba Eliana es que siempre le echamos la culpa como a alguien, siempre buscamos como un culpable. Y mientras tú hablabas, Eliana, yo decía, oye, qué tremendo, ¿no? Porque cuando en una iglesia, una congregación, algo no funciona, es culpa del pastor, es culpa de la persona que está adelante, es culpa del ángel de la iglesia, de los directivos, quizás de los que están arriba en cargos, pues. Y digo arriba cargos porque obviamente todos somos iguales, pero o sea, nosotros sabemos quiénes están delante en una congregación, pues. Y, y cuando esto pasa, mis hermanos, siempre buscamos un culpable. Culpa del pastor porque el pastor tiene pecados ocultos, o el pastor X, o la congregación está así porque está en desánimo, no hay avivamiento, los hermanos no vienen, X. Siempre buscamos un culpable. Pero en realidad yo mismo me veo en un espejo y me analizo y digo, oye, ¿a quién, en este caso el pueblo de Israel, o sea, ¿a quién debo de ir? Lo acaban de mencionar ustedes, mis hermanos, o sea, dependencia de Dios, o tenemos que ir dependiendo siempre de un hombre para que, ¿sabes? Directamente a Dios, pues. Entonces siempre como que buscaron un culpable, echarle la culpa a alguien, y el pobre Moisés era el que venía ya arrastrando eso desde hace rato. Sí, es tremendo. Yo estaba leyendo, yo me puse a leer todo el Éxodo para llegar a este punto y me puse a ver, oye, lo que Dios hizo. Muchas veces nosotros leemos las plagas de Egipto y todo lo que Dios dice que, bueno, porque quiero mostrarle a Faraón mi poder. Pero yo analizaba y yo decía, verlo, Dios quiere no solamente a Faraón, sino a Israel, que en la historia vemos lo incrédulo que era Israel. Y muchas veces nosotros somos tan incrédulos. No le creemos a la palabra de Dios, no le creemos a las promesas de Dios, ¿verdad? Y a veces nos ponemos como Israel. Nosotros tenemos, o sea, como te digo, ahora mismo acá estamos personas que tenemos tiempo en el Evangelio, que no somos nuevos creyentes, ¿verdad? Y hemos pasado por pruebas, hemos pasado por dificultades. Pero quiero que a través de esta enseñanza o de cada enseñanza que Dios nos da en su palabra, porque la palabra es la enseñanza de Dios para nosotros en este presente.
Y es que aunque estemos pasando por situaciones difíciles, tenemos que entender que Dios está con nosotros. El libro de Salmo 27:3 dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. O sea, que en medio de la prueba que estemos pasando o en medio de la prueba que Dios nos haga pasar, no seamos como el pueblo de Israel, murmurar. O si nos pasa algo en la iglesia, no murmuremos o no juzguemos al hermano. Vamos directamente a Dios, como dice Gabriel. Oye, vamos a Dios, vamos a arrodillarnos, a orar a Dios y pedirle a Dios misericordia. Primeramente, para ayudarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces pasamos por pruebas y miramos al hermano. Oye, el hermano me miró feo. O de repente, pero ese hermano, mira, se ve mejor que yo. Y no vamos y le pedimos a Dios, ¿qué está pasando conmigo, Señor? Me está pasando por este proceso porque me estás enseñando a que yo debo depender de ti, no debo depender de los demás. Yo debo depender de Dios. Debo depender de Dios primeramente. Porque el pueblo de Israel, oye, se quejaba demasiado. Y le dijo, le estaba diciendo, vemos la enseñanza, vemos ante el pueblo de Israel. Oye, ¿por qué nos trajiste al desierto? Oye, mejor estábamos en Egipto, donde estábamos trabajando como los burros, pero teníamos comida, teníamos bebida, todas las que quisiéramos, pero estábamos allí. Y quiero decir, hermano, tenemos que entender que en medio de la prueba, lo más importante es nuestra salvación, que Dios nos regaló. Y aparte de todo esto, nosotros tenemos que, aunque Dios no nos dé nada, porque nosotros creemos a Dios porque Él nos amó primero, pero una de las cosas de las cuales veo que Dios nos quiere enseñar es la obediencia a sus mandamientos, es la obediencia a su palabra. Si nosotros guardamos su palabra, dice la Biblia, si guardamos su mandamiento, amamos a Dios. Y si guardamos su mandamiento, Dios nos va a bendecir en gran manera, porque Dios lo manifestó y nos enseña a través de su palabra. Gabriel, ¿quiere decir algo? Amén, mi hermano. No, y me da bastante risa porque yo digo, oye, si ya ellos habían visto el poder de Dios, los israelitas, claro, y los egipcios también, y mientras estudiamos antes, Michael, y llegamos como a la conclusión de que los egipcios también empezaron a creer en la palabra, pues también como quien dice, se les fue predicado por las obras, por los milagros que ellos veían. Pero me da risa porque yo digo, oye, sabiendo que el Señor los iba a poner al límite, o sea, tú no vas a ser probado, hermano, y comparto esto con todos, pues, tú no vas a ser probado en una casita con un aire acondicionado, donde tú estés cómodo, donde no te falta nada. Ellos pensaban quizás eso, no, hermano. Entonces, si el mismo Señor nos compara con el oro, dice que vamos a ser purificados, oro fino, y el oro para hacer este elemento precioso, tiene que pasar un sinfín de procesos. Llevándolo al extremo, hermano. El extremo es cuando un metal es maleable, o sea, lo puedes moldear. Esos se lleva como al extremo, a lo máximo. Nosotros también pasamos por eso. Nosotros tenemos que pasar por pruebas. Algo que me enseñó mi papá, pues, y yo me quedé con eso, pues. Él decía que el ser humano aprende con golpes. Él lo decía de esta manera, pues. Algunos conocen que mi papá es un hombre un poco violento, sanguinario. Pero en lo que él decía hay algo cierto, hermano, porque nosotros a veces Dios nos quiere evitar tantas cosas y nosotros no escuchamos. Tantos consejos que nos han dado, como decías tú, mi hermano, nosotros tenemos rato en el Evangelio, no somos personas recién llegadas a la iglesia. Y siempre nos terminan pasando las cosas que nos advirtieron. Mira, no hagas esto que te va, pácata, nos pasa. Entonces, realmente, pienso que nosotros llegamos como al límite para ser probados, y a veces cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, porque es Dios, hermano, Dios es el que nos habla, Dios es el que nos advierte, Dios es el que manda a un hermano en la iglesia, a cualquier persona extraña en la calle, Dios es el que habla, pero uno a veces también menosprecia. Entonces
también entra en menosprecio de quizás escuchar al el que me está liderizando, el que va adelante. ¿Por qué? Porque siento, como le decías tú, mi hermano, siento que él es igual que yo, él no tiene por qué mandarme. Entonces, hay muchas variantes, pero en todo es Dios, hermano. Él es el que nos habla, el que nos quiere evitar las cosas, pero nosotros de cabezones metemos la pata. Amén. Así es. Y una cosa más que quería decirle, y es que nosotros, ¿verdad? También tenemos que aprender algo importante, que fue lo primero que leímos acá, sobre lo que hizo Moisés con el pueblo, y María también respondía, ¿verdad? A los hijos de Israel, y junto con las mujeres, dice que adoraban. ¿Por qué? Por la victoria que Dios les había dado en medio de libertar Dios al pueblo de Israel, y que lo vio de una manera sobrenatural. A veces nosotros esperamos milagros grandes o milagros que te maravillen, pero hay milagros tan pequeños que uno piensa que no son milagros y Dios lo hace. Pero un testimonio cerca, hermano, o sea, no lo digo aquí como para que ustedes después mañana, no, bueno, vamos a ayudarle, hermano Michael. Hermano, mira, es una cosa tremenda. Yo esta semana no me salió ni un día de trabajo. Y yo estaba aquí en la casa y uno se pone como pensativo, bueno, ¿qué voy a hacer? No estoy trabajando, se está acabando los ahorros. Hermano, y me pagaron 2 cartones de huevo. Un cartón de huevo me lo pagaron en bolívares y compré una mantequilla, pero no me acuerdo bien, pero yo sé que compré una mantequilla y otras cosas y se fueron los 1.500. Ya no hay nada, falta el aceite, se está acabando la harina, se está acabando el arroz, no hay azúcar. Miércoles, ¿qué hago? La merienda del niño, tengo que llevarlo a la escuela el viernes, no sé qué. Hermano, me pagaron otra cosa allí. Compramos unos panes para la cena con los otros que tenía. Y ayer en la tarde yo decía, a ver, ya no tengo el aceite, ya no tengo el arroz, no tengo la harina, ¿qué hago? No es que yo tenga la plena confianza en las cosas que el mundo hace ni nada, pero yo decía, Dios, tú eres bueno, vale. Yo no esperaba esto, pero llegó y es una bendición. Y no teniendo nada de esto, yo estaba pensando, ¿será que cambio lo que tengo ahí para comprar o qué? Y de repente yo estoy así en la ventana de mi cuñada que estábamos lavando en su casa, y escucho una persona de arriba, en la casa de arriba, diciendo, hermano, mira, para que me ayude, que ya llegaron unas bolsas, oíste, para que sepa, para que le mande ahí a alguien que me ayude a llevar las bolsas. Y de repente yo bajo a mi casa, ¿verdad? Porque ya iba para la iglesia, y cuando voy llegando así con la moto, me bajo de la moto, me llama, Michael, ven, que vengas a buscar la bolsa tuya. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, chamo, mira tú, a veces uno se desespera, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor mucha gente se queja de esa comida, pero ¿cuántas personas, hermano, no se ayudan con esa comida? Que no es la mejor. Yo ni la esperaba, porque pagamos eso como hace 2 meses. Y desde que yo llegué a Venezuela no había visto una bolsa de esa. Mi papá me la dejó y bueno, yo la pagué hace como 1 mes. Y llegó en el momento justo, mi hermano. En el momento preciso. Yo decía, a ver, hay que darle gloria a Dios por todo. Y derrama Dios una nueva unción sobre esta nación. Hay que adorar a Dios de gran manera. Pueden orar eso, dile, ven Espíritu. Amén. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y por lo menos nosotros que nos quedamos aquí en Venezuela, eso ha sido de milagro en milagro. Por lo menos la hermana Jenny, que está enferma varias veces, que le ha visto por la familia, una nueva en medio de que nosotros tenemos sobre esta nación. la salud aquí es deplorable, decaída. Aquí hay es una cosa terrible, aquí no hay nada, pero ahí donde vemos la mano de Dios. Cuando Caterina estuvo
pasado no estaban dejando entrar a nadie. Y el que estuvo allí, ¿cómo se llama ese hospital? El médico fue Félix. Y ya Félix ya le habían dicho, no la van a dejar allí, porque no están atendiendo esos casos, no hay cámaras. Le dieron todos los panoramas. Y Félix, bueno, Félix fue en nombre de eso. Mira, hermano, tengo a mi esposa en esta condición, porque el muchacho no trae aquí en el cómo la trataron a ella, cómo Dios se purificó. Y ese es el Dios al que nosotros le servimos, ese Dios que abre milagros, que abre el mar en seco. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Y a veces, como decía Michael, Dios abre el extremo para él montar su gloria, y que nosotros creamos que no es la situación del país, es que en medio de la situación del país Él está con nosotros. El extremo lo acabas de decir, hermano, pero realmente o le das gloria a Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria, abre los cielos, Dios. Y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación, hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Dios toma todo el control, toma esa nación. Hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Abre los cielos. Oh Señor, abre los cielos. Oh Señor, toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección. Oh Señor, toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abre los cielos. Un huevo en la puerta de mi casa, hermano, vinieron muchas veces también. Entonces yo en otro país, donde soy un extranjero, donde tengo que darle gracias a Dios por cualquier cosa, me voy a quejar por una papa de un huevo, que aparte del estado que yo estaba, porque no podía ni caminar, no me podía levantar, y me lo llevan a la cama, y yo quejarme, porque eso es una queja, delante del Señor, en vez de darle gracias por quizás un día más de vida, porque, hermano, había mucha gente que moría, pero también había mucha gente que había sanidad. Y una de las cosas de las cuales también doy gracias a Dios es porque hemos visto, a pesar de que hemos sido probados, muchos de mis hermanos quizás en salud y en sanidad, también hemos visto bastantes milagros. Entonces esa es la manera de glorificarse Dios, de que veamos realmente que Dios existe, a pesar de que estemos pasando por un desierto quizás en Venezuela, pues. Amén, así es. Bueno, no hay mucho ya que decir porque ya estamos pasados de la hora. Voy a leer estos 3 versículos que yo había anotado acá. Bueno, 2 porque ya leí uno y ya le doy el paso a Eliana para que ya termine. Uno de los versículos que yo había anotado que me venía a mi mente cuando estaba leyendo era 1 Juan 4:4, que dice:
mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hermano, nosotros somos victoriosos. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Y otro versículo que tenía aquí era, creo que es Mateo 7:7 o Lucas 19. Se me olvidó anotar el versículo, pero yo anoté aquí. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No olvidemos que no dejemos de pedir, porque Dios va a responder. Este versículo nos lleva a no dejemos de tocarle la puerta a Dios, porque Dios en su momento nos responderá. No lo hagamos con queja, no lo hagamos con rabia o con molestia porque no tenemos lo que deseamos. Hagámoslo con regocijo y con amor hacia Dios, porque nos ama en gran manera, hermano, que hasta el día de hoy nos ha guardado. Yo pasé bastantes cosas también en Colombia, pero no como las que me han contado de Venezuela. Pero las veces que he orado por los niños, ahorita me acordaba nuevamente, pero varios testimonios de niños en Colombia que se paraban en los semáforos, y habían influencers que hay niños que yo conocí, que los vi crecer limpiando vidrios en Colombia, y habían testimonios de niños que decían: no, es que mi mamá está enferma y no puede salir a trabajar, yo tengo que llevarle la comida, si no nos botan de la casa. Y eso me partía el alma, man. Y ahorita que oraba por ellos, me quebrantaba, porque me acordaba de esos que esos niños dicen, y que tú lo ves en las calles. Pero estoy aquí vendiendo porque no tenemos para desayunar. Hermano, por eso decía lo de la comida, ¿sabes? Porque decía, tanta gente que se queja no, es que esa bolsa se la roban, esa bolsa no sé qué. Hermano, hay gente que así sea la pasta sola se la come. Mira, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y nosotros no vamos a dejar de ver la mano de Dios. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí y ya después seguimos hablando. Sálvanos,